Una viga de sección transversal mostrada se fabrica en un acero que se supone que es elastoplástico, con módulo de elasticidad 29 por 10 a la 6 libras por pulgada al cuadrado y una tensión normal de fluencia de 42 kilolibras o KSI. Para flexión con respecto al eje Z, a este eje que está en la horizontal de la sección transversal, determine el momento flector al cual, dos puntos, inciso A, ocurre la excedencia por primera vez, e inciso B, las zonas plásticas en las caras superior e inferior de las barras son 3 pulgadas de espesor. Los datos los tenemos aquí, módulo de elasticidad y la tensión de fluencia, y tenemos las dimensiones de la sección transversal de una viga. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, el inciso A nos pide determinar el momento flector donde ocurre la excedencia por primera vez. Entonces, determinar el momento de fluencia, entre paréntesis, momento en el que ocurre la excedencia por primera vez. Lo que tenemos que entender es que la fluencia es el punto, suponiendo un diagrama de esfuerzo de formación de un material elastoplástico idealizado. Esto es un diagrama tensión de formación unitaria ideal. Y aquí podemos analizar qué es eso, ¿no? ¿Qué es la fluencia? Entonces, la fluencia es este punto que ven aquí. Es el, es es el punto máximo de tensión. Es el punto máximo de tensión o valor máximo de tensión normal en el que el comportamiento del material va a ser elástico, o sea, va a cumplir la ley de Hooke, ¿no? Entonces, este es el punto, o sea, mientras más aumento el valor de tensión y de formación, el punto máximo, ese es el valor de fluencia, ¿no? El valor de elasticidad máximo. Lo que nos pide el ejercicio es determinar este momento, el momento flector en el que ocurre la excedencia por primera vez, porque una vez que yo aumento, digamos, tengo un momento flector en cero, a empezar aquí, lo voy aumentando, 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 este valor va a ir creciendo. Entonces va a llegar a un punto donde el momento flector va a llegar a su punto de fluencia, en donde si yo aumento más que ese valor de momento de fluencia, el comportamiento va a dejar de ser elástico y va a comenzar a ser plástico, ¿no? Entonces, ¿cómo hay este valor? Con la tensión de fluencia o la deformación unitaria de fluencia, ¿no? Entonces, este valor ya nos lo están dando como dato, que es 42 kilolibras o KSI. Entonces, primero tenemos que hallar la inercia de la sección, de toda la sección transversal, la inercia baricéntrica. Entonces aquí lo que hicimos para simplificar cálculos fue sacar la inercia de esta sección rectangular que ven aquí, esta que está en posición vertical. Entonces nosotros sabemos de geometría de la masa que cuando una sección rectangular coincide con el centro de gravedad de la sección total, en este caso esta sección es doblemente simétrica y el centro de gravedad de este rectángulo vertical coincide con ese centro de gravedad de la sección total. Entonces, su fórmula, al cumplirse esos requerimientos, va a ser base por altura al cubo sobre 12. Entonces, la base es 3 y la altura es 9 pulgadas, ¿no? Entonces, base 3, altura 9 al cubo entre 12. Y sumamos las figuras restantes, ¿no? Que son estos dos pequeños rectángulos que están en los estrechos de la sección, que como su centro de gravedad de ambos coinciden con el centro de gravedad o con el eje baricéntrico, en este caso Z, entonces también lo podemos calcular con la fórmula base por altura al cubo sobre 12, que al unir estos dos rectángulos, su base 1.5 más 1.5 se hace una sola que es 3, y su altura total de los dos es 3. Entonces base 3, altura 3 al cubo entre 12. Sumamos y obtenemos el valor de la inercia total de la sección, 189 pulgadas a la cuarta. Ahora, aquí tenemos el valor que nosotros lo determinamos mediante la ley de Hooke. Esta fórmula cumple la ley de Hooke
y solamente es aplicable para los valores de momento flector, que se encuentran en esta zona elástica. En la plástica no, en esta no, en la zona elástica. Entonces, el punto máximo va a ser la tensión de fluencia. Entonces, el momento flector va a ser igual a la tensión de fluencia por la inercia total de la sección, que acabamos de calcular. Tensión de fluencia, sigma Y, tiene un valor de 42 kilolibras, que serían 42.000 libras, ¿no? Libras fuerza. ¿Y qué es Y? Y es el valor desde el centro de gravedad de la sección, hacia la tensión de mayor valor. Entonces, aquí tenemos mi diagrama de tensiones normales, donde para un comportamiento elástico sería de esta forma, ¿no? Totalmente rectangular. Perdón, triangular, ¿no? Varía linealmente. Entonces aquí está el centro de gravedad, que coincide con el centro de gravedad de la sección, y el valor máximo en tensiones normales, en comportamiento elástico, siempre se encuentra en los extremos, ya sea el extremo superior o el extremo inferior. Suponemos en el extremo superior un valor de compresión y en el inferior de tracción, que como es simétrico, esto llega a ser el mismo tanto para la fibra superior como para la inferior. Entonces, la distancia de este centro de gravedad a la fibra superior debería ser la mitad de la altura total. Si esto vale 9, la mitad sería 4.5, ¿no? Entonces, ese es este valor Y, es la distancia desde el baricentro hacia el valor máximo de tensión, ya sea superior o inferior. Colocamos 4.5 y el momento de fluencia, o sea, el momento máximo posible de la sección sin que pase a la zona plástica sería de 1764 kips por pulgada. ¿No? Perfecto. Entonces seguimos. Inciso B. Determinar el momento en el que las zonas plásticas en la cara superior e inferior son 3 pulgadas de espesor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Me está diciendo que como ya tenemos el valor de momento de fluencia, o sea, este momento en este punto, donde el comportamiento es elástico, nosotros podemos aplicar a la sección un mayor momento, ¿no? Pero si le subimos el valor al momento, podemos ver que el momento va a caer en la zona plástica. O sea, que esta sección, mediante este diagrama de tensión de formación, mientras está en esta zona, va a tener variación lineal. Pero si yo aumento un valor de momento flector mayor a esta zona, a este punto, esto se va a comenzar a plastificar, tal como lo ven aquí en la figura. Se va a comenzar a plastificar desde los extremos de la sección, tanto el extremo superior como el extremo inferior. Al plastificarse, el diagrama de tensión tiende a rectangularizarse, ¿no? A hacerse recto. Este tenía variación lineal, aquí va la variación lineal. Y aquí la variación llega a ser constante, como en el diagrama de tensiones normal. Entonces nos está diciendo cuál es el valor del momento cuando las zonas plásticas alcanzan a la sección tanto en la cara superior o inferior con un espesor de 3 pulgadas. Es decir, si inicialmente en esta sección todo el elemento trabajaba de forma elástica, ¿qué pasa si el momento aumenta y tanto en la parte superior 3 pulgadas como en la parte inferior 3 pulgadas, estas dos zonas, estos dos rectángulos de 3 por 3, se plastifican, ¿no? Y en la parte central va a estar elástica. Entonces, tenemos que hallar ese valor de momento que va a ser mayor a estos 1764. ¿Cuánto es ese momento que hace de que estas porciones sean 3 pulgadas y 3 pulgadas? Bueno, entonces trazamos un diagrama de tensión de formación, suponiendo que en la parte superior hay, aquí no está acotado, pero esto es 3 pulgadas, y aquí igual están las 3 pulgadas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es una sumatoria de fuerzas horizontales
viendo que C1 va a ser igual a T1. La compresión 1, la resultante de esta carga rectangular, va a ser igual a la resultante de esta carga rectangular inferior. Son iguales. ¿Y a qué va a ser igual la fuerza? Va a ser igual al... no es otra que el volumen de la figura, ¿no? Es decir, el área de este rectángulo a qué va a ser igual. La altura llega a ser la tensión de fluencia 42 KSI. Y su base, como hemos visto del ejercicio, es 3 pulgadas de espesor. 3 pulgadas de espesor, 42 por 3. ¿Y de dónde sale este otro 3? Este otro 3 llega a ser la profundidad de este diagrama, que no es más que este valor, estas 3 pulgadas de profundidad, ¿no? Esta es la profundidad. Entonces, 42 por su base 3 por su profundidad 3. 42 por 3 por 3, o tensión normal que está en unidades de fuerza por área, por el área, 378 kips de fuerza, o kilolibra. Perdón, sí, kilolibra, ¿no? Lo mismo hacemos con C2. Este C2 va a ser igual a T2 y esto va a ser igual al área de la figura, ¿no? Aquí ya vemos que esto es un pequeño triángulo, ¿no? Y el área del triángulo sería base por altura entre 2. Entonces la altura sería la tensión de fluencia 42, altura. Su base sería la base de este rectángulo, perdón, de este triángulo. O sea, de este triángulo de 6 por 3, como está a la mitad, como se parte esto a la mitad, un triángulo arriba, un triángulo abajo, sería su base 1.5, ¿no? La mitad de 3. O sea, mitad y mitad de este triángulo y este triángulo. Todo esto, su base forma 3, mitad para este 1.5, mitad para este 1.5. Entonces su base de este triángulo va a ser 1.5. Partido entre 2, porque así está la fórmula, base por altura entre 2. Esto sería el área del triángulo. Y por la profundidad de la sección. Entonces, ¿cuál es la profundidad? Dice que es 6. Este valor sale de aquí, ¿no? La profundidad de este rectángulo de la sección. 3 más 2 veces 1.5, 6. Multiplicamos y tenemos que el valor es 189 kips. Por último, sacamos una sumatoria de momentos anterior y positivo, que esto va a ser igual al momento elastoplástico. Al momento elastoplástico, o sea que tiene una zona elástica y una zona plástica. Entonces, hacemos un momento con respecto al eje Z, que está aquí segmentado. Sacamos momento. Primero para los brazos C1 y T1. Como son iguales, C1 y T1, sabemos que el momento o el torque va a ser igual a las fuerzas que son iguales por la distancia que los separa, que aquí hemos visto que son 6 pulgadas. Entonces C1, que vale 378, por el brazo de palanca entre las dos fuerzas iguales, 6 pulgadas, más C2 por T2, o sea C2 y T2 son iguales, fuerza por la distancia que las separa, las fuerzas iguales, 2 pulgadas, ¿no? Y conociendo la ubicación de la resultante, ¿no? Nos dio 2. Entonces, hacemos la suma y nos dio que el momento elastoplástico es 2146 kips o kilolibra. Aquí sería kilolibra por pulgada, ¿no? Kilolibra por kips por pulgada. Ya lo tenemos corregido. Kips por pulgada. Y este es el valor del momento elastoplástico, que va a ser mayor a estos 1764. Entonces este momento elastoplástico estaría más o menos por esta zona, ¿no? Que cae ya en la zona plástica, porque ya su comportamiento de la sección entra en la zona plástica, ¿no? Comienza a plastificarse, comenzando desde los bordes. Los valores de estas cotas nosotros los sacamos conociendo la ubicación de la resultante de la fuerza distribuida. Por ejemplo, de una carga rectangular sabemos que su distancia de la resultante está a la mitad de su longitud, y de una carga triangular se encuentra a 1/3 de la parte más alta o 2/3 de la parte más baja.